A ver, ¿qué pasaría si la clave para entender a una de las figuras más influyentes de la historia no estuviera en sus propios escritos, sino escondida por 2000 años en unas vasijas de barro? Pues de eso vamos a hablar hoy, de cómo los rollos del Mar Muerto le dieron un giro de tuerca a todo lo que creíamos saber del apóstol Pablo. Miren, por siglos Pablo de Tarso ha sido un verdadero enigma, una figura con muchas caras, ¿no? Judío, griego, romano. Y sus cartas, que vaya que han moldeado civilizaciones, están llenas de acertijos que han traído de cabeza a teólogos e historiadores durante generaciones. Y es que, de verdad, no se puede exagerar su impacto. Sus ideas sobre la fe, la gracia y la ley son literalmente la base del pensamiento occidental. Pero aquí viene lo bueno. ¿Y si todo este tiempo hemos estado leyendo mal el contexto de sus argumentos más importantes? Y de repente, ¡pum! En 1947, unos pastores beduinos hacen un descubrimiento que lo cambia absolutamente todo, abriendo una ventana sin precedentes al mismísimo mundo en el que vivió y debatió el apóstol. Ok, este es nuestro plan. Primero, vamos a ver por qué Pablo es un rompecabezas antiguo. Luego, escucharemos esa voz que viene desde las cuevas. Descifraremos el código de la ley, desbloquearemos un texto maldito y nos preguntaremos si la gracia era una idea tan nueva. Al final, cerraremos viendo cómo compartían un mundo, pero tomaron caminos distintos. Muy bien, vamos a entrarle de lleno. Para entender por qué los rollos son tan pero tan importantes, primero hay que entender cuál era el problema con Pablo. Y el problema, en pocas palabras, es que parece que se contradecía a sí mismo, en su propia identidad. Es que él mismo lo dice, ¿eh? En sus cartas se describe como hebreo de hebreos, un fariseo súper estricto con la ley, celosísimo de las tradiciones de sus antepasados. Pero luego, en esas mismas cartas, escribe cosas que parecen decir todo lo contrario, que la salvación no tiene nada que ver con cumplir las obras de esa ley. A ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo alguien puede ser las dos cosas al mismo tiempo? Pues justo esa tensión ha sido el meollo del asunto sobre Pablo durante 2000 años. Y lo increíble es que la respuesta a todo este debate no llegó de un nuevo libro o una nueva interpretación, no, llegó de la arqueología. La solución estaba, literal, enterrada bajo la arena del desierto. Los rollos del Mar Muerto no son solo unos papiros viejos, son una biblioteca entera, una colección completa del pensamiento judío de justo antes y durante la vida de Pablo. Gracias a ellos es como si pudiéramos escuchar las conversaciones, los debates que estaban en el aire en ese momento. Es como encontrar el guión de una obra y de la nada por fin entiendes todas las referencias del actor principal. Y aquí, ojo, está el punto clave de todo. La comunidad de Qumran, la gente que escribió muchos de estos rollos, vivió al mismo tiempo que Pablo. O sea, no hablamos de siglos de diferencia. Estaban respirando el mismo aire intelectual. Y eso significa que lo que escribieron no es una simple comparación lejana, es un paralelo directo. Ahora sí, vámonos a la primera gran revelación, y tiene que ver con una de las frases más famosas y hasta polémicas de Pablo, una frase que, de hecho, fue central para la Reforma Protestante. Esta frase, obras de la ley, o erganomou en griego, es la columna vertebral de la teología de Pablo. Por siglos, el debate fue ¿qué quería decir con eso? ¿Se refería a toda la ley judía? ¿A un tema moral? El gran problema era que, pues no se conocía un término igualito en hebreo. Imaginen a los académicos buscando por años y años en la literatura rabínica, en otros textos, y nada, no encontraban la frase exacta. Parecía como si Pablo estuviera peleando contra un concepto que nadie más usaba. ¿Acaso se lo estaba inventando? Y entonces, el gran descubrimiento. En un texto de Qumran, uno conocido como 4QMMT, ahí estaba. La frase exacta Maaseja Torah, que es la traducción literal de obras de la ley al hebreo. De un día para otro quedó clarísimo. Pablo no se estaba inventando nada. Estaba usando una frase técnica, una que se conocía en los debates judíos de su época. Pero lo más interesante es el contexto. En Qumran, estas obras no eran algo abstracto, ¿eh? Se referían a un grupo de reglas muy específicas sobre la pureza ritual. Eran tan importantes que por eso se separaron del resto del judaísmo. Estaban convencidos de que cumplir estas obras de la ley era lo que los hacía justos ante Dios. Así que Pablo estaba metiéndose de lleno en una discusión súper candente y muy real. Ok, vamos con el segundo ejemplo, que es igual de bueno. Este trata de cómo Pablo justifica algo tan tremendo como la crucifixión, usando un versículo del Antiguo Testamento que, pues, a simple vista, parece que no tiene nada que ver. Pablo argumenta que Jesús se hizo maldición para liberarnos.
Y su prueba es una cita de Deuteronomio. El problema es que durante siglos nadie entendía bien cómo aplicaba esta cita. ¿Por qué? Bueno, porque el texto original de Deuteronomio habla de colgar el cuerpo de un criminal que ya está muerto, como una forma de humillación pública, pero no como la forma de matarlo. La crucifixión era un castigo romano, algo ajeno a la ley judía. Entonces, ¿por qué Pablo usa este versículo? Parecía que estaba forzando la interpretación. Y aquí es donde Qumran entra al rescate otra vez. En el rollo del templo citan el mismísimo pasaje de Deuteronomio, pero le dan un giro clave. Invierten los verbos. Ahí dice que a un traidor lo colgarás de un árbol y morirá. Esto lo cambia todo, porque indica que colgarlo es el método de ejecución, o sea, la crucifixión. Pablo no estaba inventándose una interpretación raga, estaba usando una tradición judía de su tiempo que ya conectaba ese versículo con la crucifixión. Y ahora, el tercer descubrimiento, y quizás el que más nos vuela la cabeza, tiene que ver con el concepto central de Pablo, la justificación por la gracia de Dios. Una idea que siempre se pensó que fue su gran innovación. La idea de que uno es hecho justo ante Dios no por sus propios méritos, sino solo por la gracia divina, la famosa sola gratia, es la base del pensamiento de Pablo. Pero miren esto. En los himnos de Qumran encontramos la mismísima idea y con una claridad que asusta. Dicen, solo por tu bondad es un hombre justificado. Ahí está. La idea de la gracia sola no empezó con Pablo, ya estaba flotando en el ambiente del judaísmo de su tiempo. Entonces, a ver, ¿esto le quita mérito a Pablo? Para nada. De hecho, lo hace más interesante. Nos permite ver con lupa dónde estuvo su verdadera innovación. No fue en la idea de la gracia por sí sola, sino en cómo se obtiene esa gracia. Mientras la gente de Qumran la veía como parte de su pacto y obediencia a la ley, Pablo hizo algo radical. Amarró esa gracia a la fe en una persona muy específica. Bueno, y después de todo esto, ¿qué significa? ¿Cómo cambia la foto que teníamos de Pablo cuando juntamos todas estas piezas del rompecabezas? Los rollos del Mar Muerto nos enseñan que Pablo no era una especie de genio aislado hablando en el vacío. Era un judío de su tiempo, metido hasta el cuello en las discusiones de su época. Usaba el lenguaje de todos, los conceptos de todos, para defender su punto. Entender su mundo no hace su mensaje menos importante. Al contrario, nos muestra con una claridad brutal en qué fue verdaderamente un revolucionario. Y esto nos deja con una última idea para pensar. Si un descubrimiento del siglo XX pudo cambiar de forma tan radical nuestra visión del pasado, ¿qué otras verdades antiguas estarán por ahí, esperando en el polvo a ser descubiertas? La historia, al parecer, no es un libro cerrado. Está en constante reescritura, solo a la espera del siguiente pedazo de papiro que nos obligue a repensar todo lo que dábamos por sentado. La pregunta es, ¿qué más nos falta por encontrar?